¿Qué tal, amigos? Bueno, pues ya estamos con la semana de espectáculo, ¿no? La que llevamos viviendo desde el pasado domingo en Australia, en ese paraíso al lado del mar de Tasmania, en Wollongong, la localidad que está albergando los campeonatos del mundo de ciclismo en sus diferentes modalidades, siempre en ruta, entiéndase por ahí, pero en las diferentes categorías, prueba contrarreloj, pruebas mixtas, pruebas de fondo en carretera. Ya vivimos la gran sorpresa que supuso la crono del pasado domingo con la victoria de Tobias Foss, el noruego. Y vamos a ver qué es lo que nos depara, ¿no? El foco principal de atención, que es la prueba en ruta, que se va a disputar este domingo, y siempre con ese horario, bueno, propio del desfase, ¿no?, que existe entre los continentes. Van a ser las 2 de la mañana aproximadamente hora española cuando comience la prueba, y van a ser cerca de las 9 de la mañana. A las 2:15 empieza, a las 9 menos 10 aproximadamente, sobre 6 horas y media, con el desfase también, obviamente, para los países sudamericanos, latinoamericanos, que van a tener la fortuna de que es un horario mucho más asequible, mucho más normal, ¿no? Entre las 7:15 de la tarde aproximadamente y la 1:30 de la noche, tratándose de sábado, es más llevadero, ¿no? Tratándose de la noche del sábado al domingo en el horario europeo, es un poquito más llevadero, aunque en cualquier caso un esfuerzo notable, tanto para los del After Hours, ¿verdad?, los que vengan de juerga nocturna, como para aquellos que tengan que madrugar. Va a ser difícil, eso sí, empalmar la noche entera, pero como es aquello, sarna con gusto no pican. Y al que le guste el ciclismo aguantará como un titán, aunque sea a fuerza de tener que descansar el resto de la jornada del domingo. En cualquier caso, ya sabéis que ahora, y gracias a las aplicaciones y demás, se pueden ver las carreras en diferido y se pueden elegir, y a la carta, y en Eurosport ahí las tenemos también, naturalmente, y en GCN para que los veáis cuando podáis. Pero bueno, vamos al grano, porque yo hago especial hincapié en que lo hice la pasada semana con la corona. Estamos asistiendo a un mundial formidable de participación, ¿no? De hecho, me atrevería a decir que el Mundial ha crecido mucho en los últimos años. Me atrevería a decirlo porque tengo la percepción de que en un momento determinado el Mundial lo disputaban determinados corredores. Había ediciones en las que no, estaban todos los mejores o casi todos los mejores, pero en muchas no, por las especiales características del circuito, del recorrido, etcétera. Ahora es difícil, aunque sigue ocurriendo, que se vea algún mundial, digamos, plano, ¿no?, de esos que ganan los velocistas. Hay recorridos más exigentes o menos exigentes, pero todos requieren de corredores de fondo altamente preparados, capaces de superar una cota más o menos difícil, o dos, que se suelen incluir a lo largo del recorrido. Y por ahí me gustaría empezar, aunque sea de un rapidísimo repaso antes de entrar en los protagonistas, recordando que se trata de un trazado que incluye 12 vueltas al circuito final, y que en ese circuito final tenemos un puerto, una cota, por decirlo de alguna manera, que es cortita, es verdad. Se trata de 1 kilómetro 100 metros, esta cota de Montplaisant, pero que tiene porcentajes desde el 14%, y teniendo en cuenta que hay que darle 12 vueltas al circuito y que se viene después de un recorrido en la parte inicial hasta alcanzar el circuito de Wollongong con el ascenso al Monte Keira, que es un poquito más exigente, ¿no? El Monte Keira son a 500 metros de altitud, 8 kilómetros al 5%, en fin, que irá haciendo el desgaste habitual, ¿no? Y el otro día comentábamos con algunos de los que fueron, entre ellos Óscar Freire, ¿no?, grandes campeones del mundo y especialistas en todo este tipo de recorridos del Mundial, qué posibilidades había de que hubiera un grupo más o menos grande. Y él me decía que muchas, que él pensaba que sí, que estaba convencido de que, viendo la dureza de ese ascenso de 1 kilómetro o poco más de 1 kilómetro, no les daría nada que llegaran 20 o 30 corredores en grupo. Yo, y es una visión bastante más modesta y con menos experiencia en ese sentido de lo de Óscar Freire, le decía que han cambiado mucho los tiempos. En un periodo bastante corto han cambiado mucho los tiempos del ciclismo, y que yo no veo tan fácil que lleguen 20 o 30 corredores cuando hay determinadas selecciones que apuestan vivamente por su gran líder, porque es un hombre de absolutas garantías, y sobre todo porque esos líderes son corredores excepcionales. Y en esto nos entroncamos un poco en lo que hablábamos, ¿no?, la participación. ¿Dónde vas a encontrar un mundial con 5 corredores, y digo solo 5, centrados en el mundial, con el objetivo prioritario del mundial a lo largo de la temporada,
y con unas condiciones que se adaptan perfectamente a ese recorrido del campeonato, de este campeonato australiano, ¿no? Hablamos de Wout van Aert, 2 ediciones disputadas, acariciado el oro, 2 platas, perdón, en las contrarreloj, pero no ha tenido la misma fortuna, ¿no? Segundo en 2020, de ahí no ha podido pasar el que es considerado posiblemente uno de los súper favoritos de la contienda, ¿no? Van Aert y Mathieu van der Poel. Volvemos a revivir, ya solo eso sería un atractivo fantástico para la prueba. Volvemos a revivir uno más de los encarnizados y fratricidas enfrentamientos que están teniendo estos dos corredores desde que eran cadetes, y no solo en la ruta, también en el ciclocross, etcétera, ¿no? Yo creo que es un punto álgido en su trayectoria, en la trayectoria de los dos. Van Aert llega en un momento pletórico, con una gran temporada en la que ha sumado 9 victorias, con 28 años, acaba de ampliar su contrato con Jumbo-Visma hasta el año 2026, suma ya 39 victorias en el campo profesional y ha firmado una temporada espléndida, una temporada en la que además de ganar el Maillot Verde, París-Niza, Dauphiné, Tour, ha conseguido esas 2 victorias en el Tour de Francia, ha homologado un poquito más su condición de corredor de grandes vueltas, aunque no para ganarlas de momento. No para ganarlas, pero sí para rendir a un gran nivel, como ya hicieron el año pasado, y eso sin olvidar que sigue siendo el corredor capaz de ganar pruebas, ¿no? Como la Het Nieuwsblad al comienzo de temporada, como el Gran Premio de Heidelberg 3, un corredor de clásicas, corredor de grandes vueltas, corredor completísimo y dotado además de la punta de velocidad necesaria para en esa exigente llegada poder imponer su punta de velocidad, que también la tiene, por más que haya sido batido recientemente. Idénticas circunstancias se podrían apuntar en el caso de Mathieu van der Poel. Me atrevería a decir que incluso con un poquito más de punch final para resolver una posible fuga o un grupo reducido, pero en su defecto me da la sensación de que Mathieu van der Poel no llega tan pletórico. Vamos a ver, entre los dos hay una diferencia también de aclimatación. No me atrevo, estaría hablando por boca de ganso, decir si es tan importante o si la incidencia debe tenerse tan en cuenta, ¿no? Pero es verdad que Van Aert voló desde Quebec después de participar en las 2 pruebas de Canadá y que lleva allí más días en Australia, ¿no? Y en el caso de Van der Poel, corrió y ganó el Gran Premio de Valonia y después viajó hacia las tierras australianas. No sé si esos días de más o de menos. Hay quien considera que lo importante es llegar entrenado con las fechas necesarias para que el jet lag no influya y no tanto que haya que estar, como han estado Van Aert o el propio Van der Poel, tantos días allí. Van der Poel, de quien hablaremos luego, también llegó después. Creo que voló directamente desde Madrid hasta Australia acabó la vuelta hace el día 11, ¿no? Hace 2 domingos antes del Campeonato del Mundo. Bueno, el caso de Van der Poel es un pequeño hándicap. Por otra parte, tal vez llegue más fresco. En buena condición sí está, porque ganó otro día el Gran Premio de Valonia, había ganado 2 carreras nacionales en Bélgica, pero no son los 266 kilómetros de que consta el Campeonato del Mundo, que yo creo que es un detalle muy importante. Siempre se suele dar por hecho, porque son longitudes muy largas, desniveles en este caso prácticamente de 4.000 metros, pero hay que llegar en muy buena condición en el mes de septiembre para optar y tener bastantes garantías de disputar la carrera. Y por ahí, ese detalle de la aclimatación es importante, no tengo ni la menor duda de que es importante, pero también puede ser que el cansancio de un corredor que ha continuado, digamos, su trayectoria sin parar, también puede resultar un poco peligroso en lo que hace al ánimo, ¿no? y a la frescura. Van der Poel va a tener esa frescura. Tal vez no tenga la condición idónea, pero es un corredor que, como Van Aert, también quiere sacar provecho y ponerle el remate en una temporada que lleva un tanto dubitativa, ¿no? Porque es verdad que ganó el Tour de Flandes, es verdad que se le vio en primavera francamente bien, pero a raíz de aquellas caídas y de aquellos problemas físicos, pues no se ha desarrollado todo lo bien que era de esperar en el Tour de Francia, ganó su etapa en el Giro, donde no estuvo mal. En fin, es un corredor que también ha participado como Van Aert 2 veces en el Mundial y el mejor puesto fue octavo en 2021, con lo cual tampoco puede hablar de una temporada especialmente brillante para el nivel del que estamos hablando. Para otros sería una temporada exitosa. 40 victorias, jalón en el palmarés de Mathieu van der Poel, 39
el debut Van Aert, y me atrevería a decir que así a priori son la primera referencia, el primer gran duelo que hemos de seguir. No significa eso ni mucho menos que sean los dos únicos favoritos. Ya tenemos a su nivel, quién sabe, haya gustos, incluso superior a Renko Evenepoel. Porque en el caso del que hablamos, en el caso del jet lag, la aclimatación, etc., Evenepoel lleva desde el día 13 en Australia. Pero Evenepoel no pasó ni por casa. Evenepoel empalmó la Vuelta a España con su viaje a Australia y después de 3 semanas continuadas de carrera, eso puede pesar. A lo mejor en un chico de 22 años como el Bulldog no tanto, pero puede pesar en cualquier otro. No es lo mismo como ha ocurrido con Van Aert o con Pogačar, ir a Canadá, disputar las 2 pruebas de Canadá y de ahí volar a Australia. Sí, también el día 13 estaban en Australia, pero venían de hacer un par de carreras, se han movido a estar 3 semanas más la concentración previa de Renko Evenepoel, que significa que son 2 meses prácticamente fuera de casa, ¿no? Insisto, tiene 22 años a diferencia de sus rivales, está ante la primera gran oportunidad de su vida, ¿no? Porque el Pitbull ha disputado 2 mundiales también, abandonó el primero y lo del año pasado, que sí que va a abrir un debate otra vez, ¿no? Y es inevitable el morbo, ¿no? De que una selección como la belga presente 2 candidatos como Van Aert y Evenepoel. El año pasado recordad que hubo problemas, que no acabó de quedar demasiado clara la capitanía en el equipo, que el papel que tenía que jugar cada uno lo interpretó en el caso de Renko a su manera, con un ataque prácticamente de salida, muy mantenido, muchos kilómetros, un ataque suicida que tenía pocas o nulas posibilidades de llegar y que sin embargo le hizo perder cualquier tipo de opción, tanto personal como de ayuda a Van Aert. Van Aert dijo que bueno, que había sido su trabajo, que había hecho su carrera, hubo discrepancias, han firmado la pipa de la paz. Parece que los dos, evidentemente, van a tener su libertad para ejercer de líderes y allí conocerán o conoceremos en el asfalto y en el firme la verdadera táctica del equipo belga. Es obvio que para los belgas y para Bélgica en general contar con 2 corredores así es una garantía, pero no es menos cierto que a veces el equipo para un líder es mucho más sólido que cuando tiene que jugar estrategias y estar pendiente de 2. No obstante, me parece que es tan grande el favoritismo que tienen los 2 corredores que para mí Renko Evenepoel es un candidato firme a ganar el campeonato del mundo por lo que ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Un chico que con 22 años suma 36 victorias, que este año ha acumulado nada menos que 14 triunfos como Tadej Pogačar y que viene de ganar la Vuelta a España y por lo tanto entiendo que en una gran condición. Otra cosa diferente es lo de Tadej Pogačar. Pogačar con 24 años tiene y 44 victorias ya en su palmarés. Observar que están todos ahí en torno a las 40 victorias, unos más jóvenes y otros un poquito más veteranos, pero incorporados un poco más tardíamente a la ruta, ¿no? Como objetivo prioritario, me refiero en el caso de Van der Poel y de Van Aert. Pogačar es un ciclista que se tiene que sacar un poco la espina y que ha manifestado abiertamente que viene a por el Mundial, incluso que disputó la crono del pasado domingo con el objetivo del Mundial de fondo, del Mundial de ruta, que eso lo tiene marcado en rojo y que por lo tanto toda su atención va a estar ahí. Pogačar estuvo en Canadá como Van Aert y de allí voló a Australia, pero digamos que desde el Tour de Francia no ha corrido, ¿no? A diferencia de lo de Evenepoel, eso significa un estado de preparación, digamos, más, entiendo yo, más idóneo, preparado o ha podido preparar a conciencia, con su concentración, etcétera, este campeonato del mundo en el que pues es tan favorito como cualquier otro, ¿no? Y sobre todo da la sensación de que un pelín más motivado, si cabe, no digo que los demás, pero él particularmente más motivado que en ocasiones precedentes por no haber ganado el Tour de Francia, ¿no? Pogačar ha disputado ya 3 mundiales sin ningún tipo de éxito, porque el mundial para Pogačar es complicado en parte. Primero porque a lo mejor hasta ahora no era su objetivo prioritario y segundo porque creo que tiene una influencia notable, aunque no siempre cuente, ¿no? El equipo es más débil, el equipo lo integran 6 corredores. Estamos hablando de los franceses que se permiten el lujo de tener incluso uno más, ¿no? Por la condición de campeón del mundo de Julian Alaphilippe. Pero bueno, ya tenemos el caso de Peter Sagan, ¿no? Habiendo ganado
ganado 3 mundiales consecutivos con menos corredores en Eslovaquia todavía, ¿no? O sea que por ahí uno se puede buscar la vida o aprovecharse del trabajo y del control que tienen la obligación, entre comillas, de llevar a cabo los equipos que cuentan con bazas o con nombres, ¿no? Como el caso de Bélgica, como el caso de Francia, como el caso de Italia. Pogačar, en cualquier caso, por las características de corredor que ha mostrado una temporada también arrolladora, con 14 triunfos, es un corredor, digamos, llamado a ser súper favorito de la prueba, ¿por qué no? Y dejo al menos en un primer apartado a Julian Alaphilippe. Sería tan favorito como el que más si no fuera por lo que le ha ocurrido la temporada y por las dudas que albergó, no ya solo su caída en la Lieja-Bastogne-Lieja, que le lastró, sino sobre todo la caída en la Vuelta Ciclista a España. Hay quien piensa que se hizo muy poco y que desde entonces ha podido estar preparando a conciencia el Mundial. Adivino, no me gusta jugar y no sé realmente si fue. Por otra parte, también considero que correr la Vuelta Ciclista a España sin la necesidad, como no la tenía, de pelear por la victoria es un magnífico, posiblemente el mejor de los entrenamientos que se pueden tener. Lo que haya hecho Alaphilippe, ¿no? Si le ha venido bien, no lo creo. Si le ha venido, digamos que un poco ad hoc la caída para poderse preparar a su manera, para poder llegar a Australia en las mejores condiciones posibles, creo que en las mejores no puede estar. Si ha llegado o si llega, pues felices todos, porque además estaríamos ante un nuevo aspirante y por lo tanto un corredor capaz de reeditar lo que no se ha alcanzado desde los tiempos de Peter Sagan, ¿no? Las 3 victorias consecutivas, no en vano es doble campeón del mundo. Alaphilippe en condiciones será un rival muy, muy peligroso, no por las credenciales que presenta, sino porque creo que la selección francesa es una de las que mejor armadas están. Tiene otra baza, como la del joven Benoit Cosnefroy, corredor al que yo también tendría en cuenta. A sus 26 años viene de ganar el Gran Premio de Quebec y puede ser la otra baza, pero habría incluso alguna más en el caso de Francia, que tiene un equipo a lo mejor sin grandes estrellas, pero muy completo y muy mentalizado para pelear el campeonato del mundo. ¿Son 5 los favoritos? Pues no, seguro que habrá algunos más, pero no es cuestión de extenderse en demasía, sino mencionar nombres, empezando por Michael Matthews, ¿no? El australiano que, pues si lo vamos a obviar ahora, ya tiene mucha experiencia en mundiales, 9 ha disputado nada menos, ha sido segundo, tercero y cuarto, y corre en casa. La oportunidad es de oro. No voy a obviar a Biniam Girmay, el corredor eritreo, capaz de medirse, como ha hecho recientemente en Valonia, con el propio Mathieu Van Der Poel. Tiene solo 22 años y muy poca experiencia, pero es un corredor al que hay que tener en cuenta. Los ingleses se han quedado sin Pidcock, pero ojito a Ethan Hayter, también con un rush final imponente en ese tipo de llegadas y un ciclista que acumula muchísimas victorias en la presente temporada. En fin, son todos nombres y opciones perfectamente válidas para pelear por el campeonato del mundo. ¿Y los nuestros? Pues siento decir que tenemos ahí a García Cortina en sustitución de Juan Ayuso y que es una garantía. ¿Pero una garantía de qué? ¿De ganar? Yo no diría tanto, claro. Evidentemente de pelear por estar en el grupo de los mejores, rotundamente sí. ¿Es garantía Marc Soler? Garantía de que puede hacer una gran carrera, no tengo ni la menor duda. Pero el resto de la selección es una selección de circunstancias. Toda la suerte del mundo para ellos, pero es una selección de circunstancias. Con habría algunos de los ciclistas que puede hacer ahí algo, pero muy complicado, como lo va a ser para el resto, ¿no?, de los latinoamericanos en este caso, porque en Colombia Higuita sí podría estar un poco en la pomada y aprovechar su punta de velocidad, pero a Nairo no le veo en la mejor condición, ni parece que pese a su victoria en la Vuelta sea el mejor circuito para Molano, no lo sé. Por ahí está Jonathan Narváez también representando a Ecuador, Eduardo Sepúlveda de Argentina. Poco nivel el que llevamos a este campeonato del mundo, pero démosles las opciones que se merecen, que son algunas, y sobre todo que sean actores. Es lo que queremos, que sean actores principales de una carrera espectacular. Este domingo vamos a vivir, faltaría más, como colofón a esta semana de campeonatos del mundo. La prueba de fondo en carretera para profesionales, 266 kilómetros, 4.000 metros de desnivel.